Durante años, observé a hombres y mujeres esforzarse hasta el límite, madrugar, trabajar horas extra, aceptar lo que fuera con tal de sobrevivir. Y aún así, al final del mes, los números no cuadraban. Las cuentas seguían rojas, el cansancio aumentaba y la frustración se volvía parte del desayuno. ¿Te suena familiar? Yo también estuve ahí, trabajando más, pero logrando menos, dándolo todo, pero sin avanzar, preguntándome, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Acaso no se supone que el trabajo duro siempre da frutos? Y entonces, un día, escuché una frase que cambió mi forma de ver el mundo. El esfuerzo no compensa una dirección equivocada. Eso me golpeó fuerte, porque entendí que no basta con trabajar, que puedes remar como loco, pero si tu bote está en el río equivocado, solo te estás alejando más de la orilla correcta. Y es que nadie nos enseña esto. Nos dicen, esfuérzate, sé responsable, haz lo que debes. Pero nunca nos preguntan, ¿estás trabajando con inteligencia? ¿Estás invirtiendo tu energía en algo que te acerque a lo que realmente quieres? Ahí empezó mi transformación. No dejé de trabajar, pero cambié el cómo, el para qué y sobre todo, el por qué. Porque si no entiendes cómo funciona el dinero, cómo opera tu mente, cómo tomas decisiones, puedes pasar toda la vida atrapado en la trampa del esfuerzo inútil. Y eso no es vida. Eso es supervivencia disfrazada de responsabilidad. Por eso estás aquí. Por eso estás escuchando esto. Porque hay una parte de ti que intuye que debe haber otro camino. Uno donde el trabajo no sea esclavitud, sino herramienta. Donde el dinero no sea enemigo, sino aliado. Y donde el tiempo que inviertes tenga sentido. Bienvenido. Hoy vamos a hablar de eso. De la trampa. De cómo salí de ella. Y de cómo tú también puedes hacerlo. ¿Y sabes cuál fue el mayor obstáculo que encontré al principio? No era la falta de recursos, no era el entorno, ni siquiera era el cansancio. Era mi ignorancia sobre cómo funciona realmente el dinero. Y esa ignorancia no era solo mía, era colectiva, era cultural, era heredada. Crecemos escuchando frases como, el dinero no crece en los árboles. Mejor pobre pero honrado, trabaja duro y todo llegará. Y aunque muchas de esas ideas nacieron de buenas intenciones, lo cierto es que nos programan para conformarnos, para sobrevivir, no para prosperar. Nadie nos habla de activos, de ingresos pasivos, de cómo tu mente influye directamente en tus decisiones financieras. De cómo tus creencias te pueden llevar a repetir una y otra vez el mismo patrón de escasez. Aunque tengas talento, energía y ambición. Y no es tu culpa, pero sí es tu responsabilidad cambiarlo. Porque nadie va a venir a rescatarte. Porque el sistema está diseñado para que seas funcional, no libre. Para que produzcas, no para que pienses. Y si no te detienes a cuestionar, a aprender, a replantearte todo lo que te enseñaron sobre el trabajo y el dinero, seguirás atrapado. Y eso no es lo que quiero para ti. No es lo que quiero para nadie que esté dispuesto a escuchar con el corazón abierto. Por eso, si estás aquí, si algo de esto está tocando una fibra en tu interior, te invito a que te suscribas al canal ahora mismo. Porque vamos a seguir profundizando, vamos a desmontar mitos, a reconstruir mentalidades, a darte herramientas que nunca te enseñaron en la escuela. Este canal no es para entretenerte, es para despertarte. Y si eso resuena contigo, entonces estás en el lugar correcto. Déjame preguntarte algo. ¿Cuántas veces cobraste tu sueldo con ilusión y 2 semanas después ya no sabías en qué se había ido? ¿Cuántas veces te prometiste ahorrar, ser más consciente, empezar bien este mes? ¿Y terminaste otra vez en números rojos? Yo lo viví, una y otra vez. Y no es solo un problema financiero, es emocional, es mental, es sistémico. Vivimos en una rueda invisible, un ciclo perfectamente diseñado para mantenerte ocupado, agotado y dependiente. Trabajas muchas horas. Llegas a casa cansado, tu energía está al límite. ¿Y qué haces? Te premias, con una comida rápida, con una compra que no necesitas, con ese impulso que te hace sentir que algo te mereces. Y ahí empieza la rueda. Gastas,
te endeudas, y para cubrir ese gasto, trabajas más. Pero como trabajas más, te cansas más. Y como te cansas más, te premias más. Y como te premias más, gastas más. Es un círculo vicioso disfrazado de vida normal, y el sistema lo celebra. Porque mientras tú consumes, alguien más se enriquece. Mientras tú te endeudas, otro gana intereses. Y mientras tú sobrevives, alguien más diseña su libertad. La mayoría no se da cuenta. Piensan que la solución es ganar más. Pero no es solo eso. La verdadera solución está en cambiar tu estructura mental. Porque si duplicas tu ingreso sin transformar tu mente, solo duplicarás tus gastos. Es como echar agua en un cubo roto. Por más que llenes, siempre se vacía. Por eso, si hoy te sentís atrapado, si cada fin de mes es una carrera de supervivencia, necesitas entender algo fundamental. El problema no es cuánto ganas, es cómo piensas sobre lo que ganas. Y ese cambio no se hace de golpe. Empieza con una toma de conciencia, con dejar de culparte, con observarte sin juzgar y con decidir que mereces otra forma de vivir. Porque la libertad no empieza con un número en el banco, empieza con una idea clara en tu mente. Yo no vine a este mundo a trabajar para pagar deudas. Yo vine a construir una vida que tenga sentido. Y eso lo puedes empezar hoy. ¿Sabes cuál es la trampa más peligrosa de todas? No es la deuda, no es el salario bajo, no es el precio de la vida. Es pensar como pobre, aunque trabajes como si fueras rico. Y no hablo de la pobreza económica, hablo de la pobreza mental. De esa forma de pensar que te hace creer que el dinero siempre escasea, que no alcanza, que solo unos pocos tienen suerte y que tú naciste para conformarte. A eso lo llaman ser realista. Yo lo llamo autosabotaje heredado. Porque nadie nace con esa idea, nos la enseñan. Nos la dicen en casa, en la escuela, en la televisión, en las conversaciones que escuchamos desde niños. Y poco a poco, sin darte cuenta, empiezas a repetir patrones como un reflejo condicionado. Cuando tienes dinero, lo gastas antes de que se acabe. Cuando no lo tienes, dices que nunca hay suficiente. Y cuando alguien te habla de libertad financiera, piensas, eso no es para mí. Esa mentalidad es el peor impuesto que puedes pagar. Uno que no se ve, pero que te drena cada día. Uno que limita tu visión, que reduce tus opciones, que te hace vivir desde el miedo, no desde la posibilidad. Y lo más doloroso es que, mientras tú dudas, mientras repites esa vieja narrativa de escasez, otros ya están actuando desde la abundancia. Otros ya están invirtiendo, aprendiendo, construyendo. No porque sean más inteligentes, ni porque tengan más suerte, sino porque se permitieron cambiar de mentalidad. ¿Y sabes qué descubrí yo? Que cambiar la forma en que piensas sobre el dinero es más poderoso que cualquier aumento de sueldo. Porque cuando tu mente se abre a nuevas posibilidades, empiezas a ver oportunidades donde antes solo veías límites. No se trata de volverte millonario mañana. Se trata de salir de ese lugar mental donde todo es sacrificio, donde el trabajo es castigo, donde el dinero es un fantasma que siempre se escapa. Yo no cambié mi realidad porque trabajé más. La cambié porque empecé a pensar diferente. Porque entendí que la verdadera riqueza comienza en tu forma de pensar y solo después se manifiesta en tu vida. Así que mírate hoy. Pregúntate con honestidad, ¿desde qué mentalidad estás viviendo? ¿La que heredaste o la que elegiste? Y si la respuesta no te gusta, recuerda esto. Una nueva vida comienza con una nueva idea, y esa idea puede nacer hoy. ¿Sabes cuál es la trampa más peligrosa de todas? No es la deuda, no es el salario bajo, no es el precio de la vida. Es pensar como pobre, aunque trabajes como si fueras rico. Y no hablo de la pobreza económica, hablo de la pobreza mental, de esa forma de pensar que te hace creer que el dinero siempre escasea, que no alcanza, que solo unos pocos tienen suerte y que tú naciste para conformarte. A eso lo llaman ser realista. Yo lo llamo autosabotaje heredado, porque nadie nace con esa idea, nos la enseñan.
Nos la dicen en casa, en la escuela, en la televisión, en las conversaciones que escuchamos desde niños. Y poco a poco, sin darte cuenta, empiezas a repetir patrones como un reflejo condicionado. Cuando tienes dinero, lo gastas antes de que se acabe. Cuando no lo tienes, dices que nunca hay suficiente. Y cuando alguien te habla de libertad financiera, piensas, eso no es para mí. Esa mentalidad es el peor impuesto que puedes pagar. Uno que no se ve, pero que te drena cada día. Uno que limita tu visión, que reduce tus opciones, que te hace vivir desde el miedo, no desde la posibilidad. Y lo más doloroso es que, mientras tú dudas, mientras repites esa vieja narrativa de escasez, otros ya están actuando desde la abundancia. Otros ya están invirtiendo, aprendiendo, construyendo. No porque sean más inteligentes, ni porque tengan más suerte, sino porque se permitieron cambiar de mentalidad. ¿Y sabes qué descubrí yo? Que cambiar la forma en que piensas sobre el dinero es más poderoso que cualquier aumento de sueldo. Porque cuando tu mente se abre a nuevas posibilidades, empiezas a ver oportunidades donde antes solo veías límites. No se trata de volverte millonario mañana. Se trata de salir de ese lugar mental, donde todo es sacrificio, donde el trabajo es castigo, donde el dinero es un fantasma que siempre se escapa. Yo no cambié mi realidad porque trabajé más. La cambié porque empecé a pensar diferente, porque entendí que la verdadera riqueza comienza en tu forma de pensar, y solo después se manifiesta en tu vida. Así que mírate hoy, pregúntate con honestidad, ¿desde qué mentalidad estás viviendo? ¿La que heredaste o la que elegiste? Y si la respuesta no te gusta, recuerda esto: una nueva vida comienza con una nueva idea, y esa idea puede nacer hoy. Recuerdo una noche en particular. Había trabajado toda la semana sin descanso, horas y horas cumpliendo tareas mecánicas, haciendo lo que debía, lo que otros esperaban de mí. Y al llegar a casa, exhausto, con el cuerpo molido y la mente vacía, me senté frente a la mesa de la cocina, abrí el sobre del sueldo y vi una cifra que apenas cubría lo esencial. Esa noche, algo en mí se quebró. No fue rabia, no fue tristeza, fue un despertar. Una parte de mí se dio cuenta, con total claridad, de que si seguía así, si confiaba únicamente en mi esfuerzo físico, en mis horas vendidas, en el sistema tal y como lo conocía, nunca saldría adelante. Y no era porque yo no lo mereciera, era porque estaba jugando un juego cuyas reglas no conocía. Yo estaba en el tablero, pero no sabía mover las piezas. Ese día, en silencio, con una taza de café frío entre las manos, me hice una promesa. Voy a aprender, voy a entender cómo funciona esto. Voy a descubrir qué hacen los que sí prosperan, y voy a usar mi mente, no solo mis manos. Fue ahí cuando mi vida cambió, no de inmediato, no mágicamente, pero empecé a leer, a cuestionar, a escuchar otras voces, a descubrir que hay ideas tan poderosas que si las integras, pueden redefinir tu realidad entera. Aprendí que la mente es el verdadero activo, que el pensamiento correcto, sostenido con disciplina, tiene más poder que cualquier cantidad de esfuerzo sin dirección. Y poco a poco, mi economía cambió, mi entorno cambió, mi autoestima cambió, porque yo había cambiado por dentro. Y eso es lo que quiero compartir contigo hoy. No una receta mágica, sino la posibilidad real de que, aunque no puedas cambiar todo afuera, puedes empezar por dentro. Y eso lo cambia todo. Quiero que pienses en esto por un instante. ¿Para qué estás trabajando? ¿Lo has pensado de verdad? Porque si respondes para pagar las cuentas, para salir del paso, porque no tengo otra, entonces estás en lo que yo llamo la carrera del hámster. Vas corriendo, agotado pero sin moverte del lugar. Y créeme, te entiendo. Yo también trabajé para sobrevivir durante muchos años. Y durante todo ese tiempo, creía que estaba haciendo lo correcto. Hasta que me di cuenta de una verdad que duele, pero libera. El sistema no está diseñado para que crezcas. Está diseñado para que dependas. Trabajas para pagar deudas. Y esas deudas te obligan a seguir trabajando. Y como estás cansado, no tienes tiempo para pensar en otra forma de vivir. Entonces, la vida se convierte en un ciclo. Trabajo, cuentas, cansancio, repetición.
¿Dónde quedó el crecimiento? ¿Dónde están los sueños? ¿Dónde está la sensación de avance? Desaparecen. No porque no los merezcas, sino porque estás atrapado en el modo supervivencia. Y nadie puede crear desde el miedo. Nadie puede construir una visión si está consumido por la urgencia del día a día. Yo aprendí que hay un punto de quiebre, un momento en que te haces una pregunta clave. ¿Voy a seguir corriendo en círculos o voy a parar un segundo y empezar a pensar diferente? Y ese pensamiento puede cambiarlo todo. Porque el crecimiento no ocurre por casualidad. Ocurre por decisión, por estrategia, por crear un plan, aunque sea pequeño, para dejar de vivir solo para pagar y empezar a vivir para avanzar. Así que hoy quiero proponerte algo simple. Elegí una hora de tu semana, una sola hora, y úsala no para producir, sino para pensar, para planificar, para aprender, para revisar tus números, tus metas, tu dirección. Esa hora, repetida con intención, puede significar la diferencia entre 10 años de estancamiento y una vida que empiece a moverse hacia lo que realmente querés. Porque nadie va a regalarte tu libertad, pero tú puedes construirla una decisión a la vez. Una de las cosas más reveladoras que descubrí fue esta. La gente piensa que su futuro depende de cuánto gana, pero en realidad depende de cómo usa su tiempo. He conocido personas con sueldos modestos que han creado libertad financiera en pocos años. Y también he conocido personas con altos ingresos que viven atrapadas en una rueda de gastos, estrés y vacío. La diferencia no estaba en el dinero. Estaba en el uso que hacían de su tiempo. El tiempo es el recurso más democrático que tenemos. Todos recibimos 24 horas al día. No importa si eres rico, pobre, famoso o anónimo. El tiempo no discrimina, y sin embargo, la mayoría lo desperdicia como si fuera infinito. Te diré algo que puede incomodarte, pero también puede despertarte. Si usas todo tu tiempo solo para trabajar por dinero, estás vendiendo tu vida, no la estás construyendo, porque cuando trabajas 40, 50, 60 horas a la semana y no dejas espacio para aprender, para crear, para visualizar, para invertir en ti, lo que estás haciendo, en realidad, es hipotecar tu futuro por un presente apenas tolerable. Y eso no es vida. Es supervivencia con disfraz de productividad. Yo aprendí a blindar ciertas horas de mi día, horas sagradas, no negociables, horas para pensar, leer, escribir, proyectar, para desarrollar habilidades, para sembrar las ideas que mañana se convertirían en oportunidades. ¿Sabes qué descubrí? Que cuando priorizas el crecimiento sobre el cansancio, tu energía cambia, tu visión se expande y empiezas a ver que el tiempo que antes se te escurría entre los dedos puede ser tu mayor aliado. ¿Quieres una vida distinta? Empieza por observar tu agenda. ¿Qué ocupa tu tiempo? ¿A qué estás diciendo sí? ¿Y qué estás postergando una y otra vez, a pesar de saber que podría cambiarlo todo? No se trata de tener tiempo, se trata de hacer espacio, espacio mental, espacio emocional, espacio real. Porque en ese espacio pueden hacer una nueva dirección, una idea, una estrategia, una visión de vida que no solo se trata de pagar facturas, sino de vivir con sentido. Y eso empieza con tu próxima hora. Una de las trampas más comunes es vivir obsesionado con el ingreso. Queremos cobrar más, queremos ganar más por hora, queremos aumentos, bonificaciones, recompensas inmediatas. Y aunque eso es legítimo, quiero mostrarte un cambio de perspectiva que puede transformar tu realidad. Deja de pensar en ingresos. Empieza a pensar en valor. Tu ingreso es el resultado. El valor que aportas es la causa. Y si tú trabajas solo por ganar más, pero no estás obsesionado con generar más valor, con resolver más problemas, con impactar más vidas, con ser más útil, entonces siempre dependerás de factores externos. Un jefe, una empresa, una oportunidad.
Pero cuando te enfocas en aportar más valor, automáticamente te vuelves más difícil de reemplazar, más necesario, más solicitado, y eso te da poder. Yo lo descubrí cuando empecé a estudiar a las personas más exitosas del mundo. Ninguna de ellas tenía como objetivo ganar más dinero. Su objetivo era resolver un problema de forma extraordinaria. Y el dinero vino después, como consecuencia, como reflejo de su valor. Así que si hoy estás frustrado porque no te pagan lo que mereces, porque sientes que no avanzas, pregúntate esto: ¿estoy creando valor real? ¿Estoy mejorando constantemente? ¿Estoy haciendo que la vida de otros sea mejor con lo que hago? Y si la respuesta no te convence, no lo tomes como crítica. Tómalo como oportunidad. Una oportunidad de elevar tu estándar, de hacer más preguntas, de volverte indispensable, de ser tan bueno que no puedan ignorarte. Porque cuando te enfocas en crecer como persona, como profesional, como mente que soluciona, el dinero ya no es un problema, es un reflejo. Y créeme, es mucho más sólido construir una vida basada en tu valor que perseguir eternamente la próxima paga. Una de las trampas más comunes es vivir obsesionado con el ingreso. Queremos cobrar más, queremos ganar más por hora, queremos aumentos, bonificaciones, recompensas inmediatas. Y aunque eso es legítimo, quiero mostrarte un cambio de perspectiva que puede transformar tu realidad. Deja de pensar en ingresos. Empieza a pensar en valor. Tu ingreso es el resultado. El valor que aportas es la causa. Y si tú trabajas solo por ganar más, pero no estás obsesionado con generar más valor, con resolver más problemas, con impactar más vidas, con ser más útil, entonces siempre dependerás de factores externos. Un jefe, una empresa, una oportunidad. Pero cuando te enfocas en aportar más valor, automáticamente te vuelves más difícil de reemplazar, más necesario, más solicitado. Y eso te da poder. Yo lo descubrí cuando empecé a estudiar a las personas más exitosas del mundo. Ninguna de ellas tenía como objetivo ganar más dinero. Su objetivo era resolver un problema de forma extraordinaria. Y el dinero vino después, como consecuencia, como reflejo de su valor. Así que si hoy estás frustrado porque no te pagan lo que mereces, porque sientes que no avanzas, pregúntate esto: ¿estoy creando valor real? ¿Estoy mejorando constantemente? ¿Estoy haciendo que la vida de otros sea mejor con lo que hago? Y si la respuesta no te convence, no lo tomes como crítica. Tómalo como oportunidad. Una oportunidad de elevar tu estándar, de hacer más preguntas, de volverte indispensable, de ser tan bueno que no puedan ignorarte. Porque cuando te enfocas en crecer como persona, como profesional, como mente que soluciona, el dinero ya no es un problema, es un reflejo. Y créeme, es mucho más sólido construir una vida basada en tu valor que perseguir eternamente la próxima paga. Hace años conocí a un viejo amigo de mi juventud. Nos encontramos por casualidad en una conferencia y al principio fue una de esas charlas de cortesía. ¿Cómo estás? ¿A qué te dedicas? ¿Cómo va la vida? Me contó que le iba muy bien. Tenía un buen puesto en una gran empresa, un salario que le permitía vivir sin preocupaciones, un coche nuevo, una casa en las afueras, vacaciones en destinos caros. Todo sonaba perfecto, pero había algo en su mirada que no encajaba, una especie de sombra detrás de las palabras. Así que le pregunté: ¿estás feliz? Tardó unos segundos y luego dijo algo que no olvidaré nunca. Estoy cómodo, pero siento que me estoy perdiendo la vida. Me explicó que cada mañana se levantaba con una especie de vacío, que no odiaba su trabajo, pero que no lo amaba, que sentía que estaba dejando pasar los años como si viviera con el freno de mano puesto. Tenía dinero, pero no tenía dirección. No tenía pasión, no tenía propósito, y esa conversación me hizo reflexionar durante días. Porque muchas veces confundimos estabilidad con plenitud, confundimos ingreso con realización, confundimos seguridad con libertad.
Pero si lo que haces no te mueve por dentro, si tus días se sienten como una repetición sin alma, entonces lo que tienes no es éxito. Es una cárcel con paredes doradas, y nadie te lo va a decir, porque desde fuera todo se ve bien. Pero tú lo sabes, tú lo sientes, y si estás escuchando esto y te resuena, no lo ignores. El dinero es importante, sí, pero sin propósito solo compra distracciones. No sentido. Mi amigo tardó años en dar el paso, pero cuando lo hizo, cuando se atrevió a cuestionar lo que todos aplaudían, empezó a vivir de verdad. No fue inmediato, no fue fácil, pero fue real, y esa diferencia lo cambió todo. Una de las cosas más difíciles de aceptar es que no solo heredamos bienes o deudas, también heredamos mentalidades. La forma en que tus padres hablaban del dinero, las frases que escuchaste desde niño. Eso no es para nosotros. El dinero no crece en los árboles. Mejor conformarse. Más vale malo conocido. Todo eso queda sembrado. Y si no lo cuestionas, te define. Pero no se trata solo del pasado. Se trata también de lo que hoy estás dejando que te rodee. Tu entorno es un espejo que te devuelve la imagen de lo que crees posible. Y si te rodeas de personas que solo se quejan, que critican a los que progresan, que ven a los ricos como enemigos, que justifican su estancamiento con excusas, ¿qué crees que pasará contigo? Tu mente, por brillante que sea, no puede florecer en un ambiente tóxico. Y no me refiero a dejar a tu familia o a tus amigos de toda la vida. Me refiero a que tienes que crear un nuevo entorno mental. Yo lo hice leyendo libros que me sacaban de mi zona, escuchando audios que me hablaban de posibilidades, rodeándome de ideas, aunque al principio fueran solo palabras en papel, que me hacían pensar distinto. Y poco a poco, esas ideas formaron nuevas creencias, y esas creencias se convirtieron en nuevas decisiones, y esas decisiones crearon una nueva vida. Hay personas que dicen: es que donde vivo nadie piensa en grande. Y yo les respondo: tu entorno físico es tu punto de partida, tu entorno mental es tu destino. Hoy, con un teléfono móvil, puedes acceder a las mentes más brillantes del mundo. No hay excusas. El problema es que la mayoría usa ese poder para distraerse, para compararse, para perderse en lo superficial. Pero tú no, tú estás aquí, escuchando esto. Y eso ya dice mucho de ti. Así que si quieres transformar tu economía, empieza por transformar tu entorno invisible. Los pensamientos que toleras, las ideas que aceptas, las voces que dejas entrar en tu mente. Porque nadie construye abundancia si vive rodeado de escasez emocional, intelectual o energética. Y recuerda, no necesitas permiso para cambiar de entorno, solo necesitas coraje. Llegados a este punto, ya no estás simplemente escuchando un video, estás teniendo una conversación contigo mismo, con esa parte de ti que quiere más, que sabe que merece más, que está cansada de sobrevivir y quiere empezar a construir de verdad. Y quiero decirte algo, este camino no tienes que hacerlo solo. Aquí estamos creando un espacio para los que piensan distinto, para los que se cuestionan, para los que se atreven a soltar lo cómodo para abrazar lo significativo. Así que si todo esto ha resonado contigo, si en algún momento sentiste que estas palabras eran para ti, te invito a que formes parte de este canal, no como un espectador más, sino como alguien que elige rodearse de ideas que lo eleven. Suscríbete, activa las notificaciones y acompáñame cada semana en este viaje de reconstrucción personal, mental, financiera y espiritual. Porque en cada video hay una chispa, y a veces solo se necesita una chispa para encender un cambio profundo. Tu futuro no necesita más excusas, solo más decisiones valientes. Y estar aquí ya es una de ellas. He hablado con muchas personas a lo largo de mi vida, algunas llenas de talento, pero sin rumbo, otras sin recursos, pero con una convicción que movía montañas. Y hay algo que siempre me llamó la atención. La mayoría espera un golpe de suerte, cuando lo que en realidad necesitan es una idea clara que se mantenga viva. No una ráfaga de motivación, no una inspiración que se evapora en 2 días, sino un pensamiento poderoso,
sostenido, que te acompañe como un faro en medio del caos. Porque el mundo está lleno de distracciones, de urgencias, de mensajes que te empujan a correr sin dirección. Pero si tú cultivas una sola idea fuerte, una que defina quién eres y hacia dónde vas, todo comienza a alinearse. Yo tuve esa idea. Y fue simple, pero contundente. No vine a este mundo a sobrevivir. Vine a crecer, a crear, a aportar. Y cada vez que dudaba, cada vez que el miedo se colaba por la puerta, volvía a esa frase. La repetía, la escribía, la usaba como escudo, hasta que se convirtió en parte de mí. Por eso hoy quiero invitarte a hacer algo importante, algo que va más allá de este video. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y acompáñame en este viaje de transformación. Porque no se trata solo de escuchar una buena idea, se trata de rodearte de ellas, de recordarlas, de integrarlas hasta que se conviertan en tu forma de vivir. Este canal no es solo contenido, es un espacio para la mente que quiere más. Más claridad, más libertad, más dirección. Y si alguna de estas palabras resonó en ti, entonces ya formas parte de esta comunidad que no se conforma. La próxima vez que la duda te visite, que el miedo te toque la espalda, recuerda esto: lo que cambia tu destino no es lo que pasa afuera, es lo que decides mantener vivo aquí dentro. Muchas personas me preguntan, Earl, ¿por dónde empiezo si quiero cambiar mi situación económica? Y mi respuesta siempre es la misma. Empieza por lo que sí controlas. No por el salario, no por las condiciones externas, sino por tu forma de pensar, tu forma de hablar y tu forma de actuar con el dinero, aunque hoy tengas poco. Hay un ejercicio que transformó mi vida, y lo comparto siempre que puedo, porque es simple, pero tiene un impacto enorme si lo haces con constancia. Toma papel y lápiz y responde a esta pregunta cada mañana, durante una semana. ¿Qué puedo hacer hoy, con lo que tengo, para mejorar mi economía personal? No importa si la acción es pequeña. Cancelar un gasto innecesario, aprender algo nuevo, ofrecer tu talento a alguien, leer 10 páginas de un libro sobre finanzas, reflexionar sobre una creencia limitante que heredaste. Lo que importa es esto: ponerte en movimiento, cambiar la energía de espera por la energía de acción. Y luego añade una segunda pregunta, aún más poderosa. ¿Qué pensamientos sobre el dinero necesito soltar para empezar a vivir con más libertad? Puede que descubras frases como: el dinero es malo, no merezco tener más, si ahorro, algo malo pasará, nunca tendré suficiente. Frases que no son tuyas, que no nacieron de tu experiencia, sino que te fueron dadas, y las aceptaste sin cuestionarlas, pero ya no estás obligado a seguir repitiéndolas. Cada vez que identificas una creencia que te limita, tienes dos opciones: alimentarla o liberarla. Y si decides liberarla, te estás dando permiso de empezar otra historia. Una donde el dinero no es un enemigo, ni una obsesión, sino un recurso a tu servicio. Recuerda, el dinero solo multiplica lo que ya eres. Si lo usas con conciencia, se convierte en libertad. Si lo usas desde el miedo, se convierte en prisión. Así que empieza hoy. Haz el ejercicio. Una pregunta por la mañana, una reflexión por la noche. Y verás cómo, poco a poco, tu mente empieza a sembrar otra semilla, la de una economía con propósito. Muchas personas me preguntan, Earl, ¿por dónde empiezo si quiero cambiar mi situación económica? Y mi respuesta siempre es la misma. Empieza por lo que sí controlas, no por el salario, no por las condiciones externas, sino por tu forma de pensar, tu forma de hablar y tu forma de actuar con el dinero, aunque hoy tengas poco. Hay un ejercicio que transformó mi vida y lo comparto siempre que puedo, porque es simple, pero tiene un impacto enorme si lo haces con constancia. Toma papel y lápiz y responde a esta pregunta cada mañana durante una semana. ¿Qué puedo hacer hoy con lo que tengo para mejorar mi economía personal? No importa si la acción es pequeña.
cancelar un gasto innecesario, aprender algo nuevo, ofrecer tu talento a alguien, leer 10 páginas de un libro sobre finanzas, reflexionar sobre una creencia limitante que heredaste. Lo que importa es esto: ponerte en movimiento, cambiar la energía de espera por la energía de acción. Y luego, añade una segunda pregunta, aún más poderosa. ¿Qué pensamientos sobre el dinero necesito soltar para empezar a vivir con más libertad? Puede que descubras frases como: el dinero es malo, no merezco tener más. Si ahorro, algo malo pasará. Nunca tendré suficiente. Frases que no son tuyas, que no nacieron de tu experiencia, sino que te fueron dadas. Y las aceptaste sin cuestionarlas. Pero ya no estás obligado a seguir repitiéndolas. Cada vez que identificas una creencia que te limita, tienes dos opciones: alimentarla o liberarla. Y si decides liberarla, te estás dando permiso de empezar otra historia. Una donde el dinero no es un enemigo, ni una obsesión, sino un recurso a tu servicio. Recuerda, el dinero solo multiplica lo que ya eres. Si lo usas con conciencia, se convierte en libertad. Si lo usas desde el miedo, se convierte en prisión. Así que empieza hoy. Haz el ejercicio. Una pregunta por la mañana, una reflexión por la noche. Y verás cómo, poco a poco, tu mente empieza a sembrar otra semilla, la de una economía con propósito. Una de las trampas más peligrosas en las que caemos es creer que solo podemos ganar dinero si trabajamos más horas, más esfuerzo, más cansancio, más sacrificio físico. Y así pasan los años, levantándote temprano, volviendo tarde, sintiendo que cada día se repite, que la vida se te escapa, y que no importa cuánto trabajes, nunca es suficiente. ¿Te ha pasado? A mí sí. Durante mucho tiempo, creí que esa era la única forma. Pero llegó un punto en el que me hice una pregunta incómoda. ¿Estoy construyendo ingresos o estoy hipotecando mi vida por sobrevivir? Y esa pregunta me obligó a buscar otra manera. Una forma de generar valor que no dependa únicamente de mis horas disponibles. Porque el tiempo es limitado, pero las ideas no. Fue entonces cuando entendí algo fundamental. Los ingresos más sostenibles nacen de tu creatividad, no solo de tu fuerza física. Si sabes algo que puede ayudar a otros, puedes enseñarlo. Si tienes una historia que inspire, puedes compartirla. Si identificas un problema común, puedes crear una solución. Tu mente es el activo más potente que tienes. Pero nos educaron para usarla al servicio de otros, nunca al servicio propio. Por eso, quiero que hoy te cuestiones esto. ¿Qué podrías ofrecer al mundo que no requiera que estés presente todo el tiempo? Una guía, un curso, un producto digital, una inversión, una marca personal, una red de distribución, una solución útil y simple. Y no necesitas tenerlo todo resuelto ahora. Solo necesitas empezar a pensar diferente. Porque el primer paso para dejar de intercambiar tu vida por dinero es decidir que mereces algo mejor. Y desde ahí te vuelves creativo, explorador, visionario. Ya no solo trabajas para pagar cuentas, trabajas para construir activos. Y ese cambio de enfoque te cambia la vida entera. Porque cuando generas ingresos desde tu mente, liberas tu tiempo, tu energía y tu alma. No se trata de hacerte rico de la noche a la mañana. Se trata de dejar de empobrecerte lentamente, a cambio de una estabilidad que ni siquiera disfrutas. Así que empieza por una idea, una acción, un paso, y luego otro. Y sin darte cuenta, estarás dejando atrás la mentalidad de escasez para entrar en el terreno fértil de la libertad personal. Te voy a contar una verdad que pocos dicen en voz alta. Muchas personas odian su trabajo, pero les da más miedo cambiar que quedarse infelices. Y no lo digo desde el juicio, lo digo porque yo también estuve ahí. Te levantas cada día con el mismo peso en el pecho. Te convences de que es lo que toca.
Y sobrevives una jornada más soñando con el viernes, con las vacaciones, con la jubilación. Pero lo que no ves es que esa rutina, esa resignación silenciosa, esa sensación de estar sobreviviendo, es una forma de morir en cuotas. Hay una cárcel que no tiene barrotes, pero encierra igual. Es la cárcel de la comodidad, la cárcel del más vale malo conocido, la cárcel del ya estoy muy mayor para empezar de nuevo. Y ahí dentro se pierden talentos, se marchitan pasiones, se olvida la posibilidad de ser feliz. ¿Por qué nos cuesta tanto cambiar de rumbo? Porque nos enseñaron a tenerle más miedo a lo incierto que a vivir sin sentido, porque confundimos seguridad con estancamiento, porque nos identificamos con un rol, un sueldo, una etiqueta, y olvidamos que somos mucho más que eso. Pero te voy a decir algo, nunca es tarde para empezar de nuevo, si el lugar donde estás ya no te representa. Y no hace falta que lo abandones todo hoy mismo, pero sí hace falta que empieces a moverte hacia algo que te encienda. Quizá es una nueva formación, un emprendimiento paralelo, un voluntariado que te reconecte con tu vocación, una conversación que nunca tuviste. Lo importante no es la magnitud del paso, es la dirección, porque el verdadero riesgo no está en cambiar, está en quedarte igual y despertar dentro de 10 años con la sensación amarga de no haberlo intentado. Así que hoy quiero invitarte a que te mires de frente y te hagas esta pregunta: ¿estoy donde quiero estar? ¿O solo me he acostumbrado al dolor? Y si la respuesta te incomoda, felicidades, acabas de despertar. Ahora te toca a ti decidir qué vas a hacer con esa incomodidad, si vas a anestesiarla otra vez, o si la vas a convertir en el motor de tu nueva vida. Porque cambiar de rumbo no es fracasar, es honrar lo que eres, por encima de lo que el mundo espera de ti. Hubo un día muy concreto, en el que supe que no podía seguir como hasta entonces. Que si no tomaba una decisión valiente, mi vida se convertiría en una repetición constante de excusas. No fue una crisis espectacular, no fue una pérdida, ni un despido, ni una gran tragedia. Fue algo más sutil, y por eso más poderoso. Fue el silencio. Ese silencio que te confronta. Ese que llega en mitad de la noche cuando nadie te observa y te pregunta: ¿esto es todo lo que vas a hacer? Ese día, sentado solo frente a mi escritorio, me sentí agotado. No por el trabajo que hacía, sino por la desconexión con lo que realmente deseaba. Llevaba tiempo ganando dinero, cumpliendo, aparentando éxito, pero por dentro sabía que estaba viviendo a medias. Así que apagué la lámpara, cerré los ojos y dije en voz baja, para que al menos mi alma lo escuchara: no quiero seguir intercambiando mis días por algo que no me hace vibrar. Esa frase marcó el comienzo de todo. No cambié mi vida en una semana, ni me lancé al vacío sin plan. Pero algo en mí cambió para siempre. Empecé a actuar como alguien que se respeta. Y desde ahí, todo empezó a reordenarse. Busqué nuevas fuentes de ingreso. Leí con una avidez que nunca antes había sentido. Conecté con personas que vivían de lo que amaban, y poco a poco mi entorno empezó a reflejar esa decisión interna. No fue suerte, no fue talento, fue una elección sostenida cada día, incluso cuando daba miedo, incluso cuando parecía que no pasaba nada, incluso cuando todo me decía que era más fácil conformarse. Y por eso te lo digo con certeza: una sola decisión, una sola frase, una sola noche puede cambiar el curso entero de tu historia, pero nadie puede tomarla por ti. Solo tú sabes cuándo ha llegado tu momento. Y si estás escuchando esto, tal vez ese momento sea hoy. Hay muchas personas que tienen metas financieras, metas laborales, metas materiales. Y eso está bien, pero hay una verdad que quiero contarte. Una que aprendí a lo largo de los años, no en los libros, sino en el campo de batalla de la vida real. Las metas se alcanzan, los propósitos se encarnan, y eso lo cambia todo. Una meta es algo que persigues, un propósito es algo que te guía. Una meta puede motivarte por un tiempo, pero un propósito te sostiene incluso cuando todo parece derrumbarse.
Y la razón por la que muchas personas trabajan duro, muy duro, y aún así se sienten vacías, frustradas, perdidas, es porque están persiguiendo metas sin propósito. Te pongo un ejemplo. Imagina que tu meta es ganar más dinero. Perfecto. Logras duplicar tus ingresos, compras cosas, te das gustos, te relajas un poco, pero pasado un tiempo, la emoción se diluye, la motivación se apaga y vuelves a sentir el mismo vacío de antes. ¿Por qué? Porque el dinero sin propósito es solo un número. Ahora bien, imagina que ese mismo objetivo nace de un propósito más grande: dar una vida mejor a tus hijos, ayudar a tu comunidad, crear algo que perdure, vivir con libertad para crecer y servir. Entonces, ya no se trata solo de cuánto ganas, sino de lo que ese dinero representa, de lo que posibilita, de lo que construye, y eso transforma la forma en que trabajas, en que piensas, en que eliges, porque ya no eres un esclavo del esfuerzo, eres un arquitecto de significado. Yo descubrí mi propósito cuando comprendí que mi voz, mis ideas, mi experiencia podían servir a otros. Y desde entonces, cada palabra que digo, cada decisión que tomo, cada nuevo proyecto, responde a esa dirección interna. No siempre es fácil, pero siempre es claro. Por eso hoy quiero preguntarte, ¿estás persiguiendo una meta o estás caminando con propósito? No importa la respuesta que te des ahora, importa lo que decidas hacer con ella. Y si sientes que no lo tienes claro aún, no te castigues, solo haz espacio. Escucha más tu intuición que tu miedo y empieza a moverte en la dirección que encienda algo dentro de ti. Porque cuando conectas con tu propósito, el dinero deja de ser el fin y se convierte en un aliado. Durante mucho tiempo viví así, haciendo lo justo para aguantar, ahorrando con miedo, pensando en el mes, nunca en el año, buscando soluciones rápidas, postergando mis sueños porque ahora no es el momento. Y eso, querido amigo, no era vida, era modo supervivencia. ¿Sabes cuál es el problema del modo supervivencia? Que te enseña a respirar, pero no a vivir. Te enseña a conservar, pero no a crecer. Te enseña a evitar riesgos, pero nunca te enseña a volar. La mayoría de la gente no vive mal por falta de recursos, vive mal por falta de visión, por miedo a desear más, por haber aprendido que querer algo mejor es ambicioso, egoísta, peligroso. Pero dime algo, ¿qué clase de mundo creamos si todos decidimos quedarnos en lo justo, en lo mínimo, en lo que se puede? Yo lo vi en mi entorno, lo vi en mí. Ese patrón que dice, me conformo, no es tan grave. Más adelante, cuando tenga tiempo, cuando mejore la economía. Y el resultado es siempre el mismo. Pasas la vida esperando que algo cambie, sin darte cuenta de que el cambio real empieza por dentro. Fue entonces cuando descubrí una verdad que me sacudió. La mente que vive en supervivencia no puede imaginar la abundancia. Y sin imaginación, no hay expansión. Cambiar esa mentalidad fue duro. Requería romper lealtades inconscientes. Requería cuestionar lo que había oído toda mi infancia. Requería tomar decisiones incómodas. Pero poco a poco empecé a salir. No del sistema, sino de la trampa mental que me hacía creer que solo podía aspirar a lo justo. Y fue ahí donde empezó la verdadera transformación. Empecé a pensar a largo plazo, a invertir en mí, a proyectar, no solo a resolver, a tomar decisiones desde la fe y no desde el miedo. Porque cuando sales del modo supervivencia, ya no construyes desde la urgencia, construyes desde la intención, desde la visión, desde la responsabilidad. Y eso no solo cambia tu economía, cambia tu energía, tu entorno, tu destino. Así que hoy quiero invitarte a que observes, ¿desde dónde estás viviendo? ¿Desde el miedo a perder o desde el deseo de crear? Y si la respuesta no te gusta, no huyas. Abraza esa incomodidad, porque es el primer paso hacia una vida más grande que tus excusas. Una vez escuché algo que me dejó pensando durante días. No ganas lo que deseas, ganas lo que toleras. Y fue como un golpe en el pecho.
porque ahí estaba yo, esforzándome cada día, deseando más abundancia, haciendo listas de objetivos, pero en el fondo, aceptando cosas que iban en contra de todo eso. Aceptaba clientes que me pagaban mal, aceptaba horarios que me exprimían, aceptaba relaciones que drenaban mi energía, aceptaba el caos financiero como algo normal. Y entonces entendí, no importa cuánto sueñes con algo mejor, si tus estándares siguen siendo bajos. ¿Y qué son los estándares? No son tus metas, no son tus intenciones, son tus líneas rojas. Lo que ya no permites, lo que decides dejar atrás, son las decisiones que tomas en silencio, cuando eliges decir no, cuando apuestas por tu valor, cuando te vuelves selectivo, no por arrogancia, sino por respeto. Y esto también aplica al dinero. El dinero respeta la energía con la que te presentas. Si tú te vendes barato, si tú no confías en lo que ofreces, si tú actúas desde la urgencia y no desde la claridad, eso es lo que reflejará tu cuenta bancaria. Porque nadie te va a pagar más de lo que tú crees que vales. Nadie va a elevar tu estándar por ti. Eso es una decisión que nace adentro. Y sé que cuesta, sé que da miedo decir no a lo poco cuando aún no tienes lo mucho, pero es así como empieza a cambiar todo. Cuando te plantas, cuando decides que ya no eres esa versión tuya que acepta cualquier cosa, cuando te conviertes en alguien que se honra. Yo lo viví, y fue duro, pero también fue liberador. Empecé a rodearme de personas con estándares altos, a inspirarme en modelos que vivían desde la abundancia real, no desde la ostentación vacía. Y cada vez que elevaba un poco más mi estándar, la vida respondía, no de inmediato, pero sí con firmeza. Así que hoy quiero preguntarte, ¿qué estás tolerando que ya no se alinea con la vida que dices querer? Y te invito a hacer un acto radical de amor propio. Elimina una de esas tolerancias hoy, solo una, y observa qué cambia, porque cambiar tu economía empieza por cambiar tu energía, y tu energía la define tu estándar. Muchos esperan un gran cambio, un golpe de suerte, una oportunidad mágica, una idea millonaria que aparezca como un relámpago en mitad de la rutina. Pero quiero que sepas algo que descubrí después de años de estudiar el éxito real, de observar a los que transformaban su vida de forma radical y sostenible. El cambio verdadero no ocurre en días espectaculares. Ocurre en la repetición silenciosa de acciones bien elegidas, en hábitos que parecen pequeños, pero que abren puertas gigantescas. La mayoría subestima el poder de lo cotidiano. Levantarme temprano, leer 10 páginas cada día, anotar mis metas en papel, revisar mis gastos con conciencia, cuidar lo que escucho, cuidar con quién hablo, pensar antes de hablar, elegir un no cuando es necesario, tomar una decisión que se alinea con el yo que quiero ser. Eso fue lo que, en mi caso, generó más riqueza que cualquier plan financiero. Porque si hoy no puedes controlar tus mañanas, ¿cómo esperas controlar tu economía? Si hoy no eres capaz de guardar 5 euros, ¿cómo esperas gestionar 5.000? Si hoy no cultivas una mente enfocada, ¿cómo esperas atraer oportunidades consistentes? Y no te hablo de perfección, te hablo de constancia, de dirección, de ese acto humilde de volver a empezar cada día, consciente de que cada paso suma, aunque nadie lo aplauda. Y ese es el verdadero desafío, no hacerlo grande una vez, sino hacerlo pequeño cada día. Porque al final, tu libertad financiera no será el resultado de una decisión espectacular, sino de cientos de pequeñas decisiones bien tomadas. Es en el día común donde se construye lo extraordinario. Es en lo que haces cuando nadie te mira donde estás decidiendo quién vas a ser. Así que hoy te dejo una pregunta. ¿Cuál es ese hábito que sabes que necesitas implementar, pero sigues postergando? Empieza por ahí, no por lo difícil, no por lo grande, por lo posible, por lo presente, por lo hoy. Y te prometo que si lo sostienes, si lo cuidas, si lo defiendes, un día mirarás atrás y te darás cuenta de que construiste una vida que ya no depende del azar, sino de tu intención diaria. Puede que hayas escuchado todo esto con una mezcla de emoción y escepticismo.
con ganas de cambiar, pero también con ese viejo susurro en tu mente que dice, ya es tarde, yo no puedo, mi situación es diferente. Y quiero que sepas algo que me habría gustado que alguien me dijera cuando más lo necesitaba. No es tu sueldo, no es tu jefe, no es la economía, eres tú. Y eso no es culpa, es poder, porque si eres tú, entonces puedes transformarlo. Tu economía no es más que un espejo, refleja tus creencias, tus decisiones, tus hábitos. Y la buena noticia es que todo eso puede reprogramarse. No importa si hoy estás endeudado, agotado, confundido o frustrado. Tampoco importa cuánto tiempo llevas así. Lo único que importa es lo que vas a hacer ahora con esta conciencia nueva. Porque cambiar tu economía no es solo ganar más. Es aprender a pensar diferente, a elegir desde la abundancia, no desde la carencia, a actuar desde la confianza, no desde el miedo. Y ese cambio no empieza mañana, empieza hoy, con una decisión, con un compromiso, con una acción. Así que si este mensaje resonó contigo, si algo dentro de ti se removió mientras escuchabas, entonces no lo dejes pasar como otro video más. Suscríbete al canal, activa la campanita y sobre todo, compártelo con alguien que, como tú, está cansado de sobrevivir y está listo para empezar a vivir con propósito. Porque no viniste aquí a trabajar hasta romperte, viniste a construir una vida que tenga sentido. Una vida donde el dinero sea un aliado, no una cadena. Y eso, amigo mío, empieza con un solo pensamiento. Puedo vivir distinto. Nos vemos en el próximo video. Seguimos caminando juntos. Más ligeros, más conscientes y mucho más libres. Hasta la próxima.